Buenos días, alumnos de CEPREVI. Muy buenos días. Habla el profesor Víctor Latorre de Historia del Perú. Iniciando una nueva jornada histórica rumbo a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Un comprendido al audio. Alumnos del aula 7, un comprendido al audio. ¿Cómo se escucha? Sí se escucha, profesor. Muchas gracias. Saludos también al representante de la plana administrativa. No me equivoco, el señor Manuel Chicoma. Muchos saludos, muy buenos días. Iniciando entonces una nueva jornada histórica rumbo a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Muchos saludos a todos los alumnos y alumnas de CEPREVI, aula número 7. El día de hoy vamos a desarrollar la unidad 6, que se titula Expansión Europea y Encuentro de América, y el Encuentro de América, lo que en el colegio lo estudiaban con el nombre Descubrimiento de América. Un nombre muy discutido, un nombre muy polémico. El nombre del encuentro se popularizó el año 1992. Ustedes se acuerdan qué cosas se recordaba el año 1992, ¿no? Un aniversario más de la llegada de los europeos al continente americano. Cristóbal Colón llegó el año 1492, ¿no? De tal suerte, pues, que se celebraban un acontecimiento memorable que causó mucho impacto acá en el continente americano, que obviamente dejó una huella imborrable, económica, política, social, cultural, etcétera. Prácticamente los europeos conocieron un nuevo mundo, por eso lo llamaron el encuentro de dos mundos. Pero fue una llegada violenta, una llegada en la que los españoles y los europeos en general, porque también llegaron ingleses después, llegaron franceses, llegaron portugueses, impusieron su forma de ver la vida, impusieron sus condiciones de vida, sus creencias, obligaron a que los nativos trabajen en las labores más difíciles, en las labores más agotadoras, y además de ello, trajeron esclavos procedentes de África, ¿no? Entonces, eso generó pues un acontecimiento que hizo que muchos historiadores corrigieran el término de encuentro de América y pusieran el nombre de invasión de América. Ahora, la pregunta que yo les formulo es la siguiente. Si no llegaba Francisco Pizarro a someter al Tahuantinsuyo, hasta hoy, ¿estaría gobernando los incas el territorio peruano? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los incas hasta ahora seguirían gobernando el Perú si no hubieran llegado los españoles al mando de Francisco Pizarro? Si no hubiera llegado antes Cristóbal Colón al continente americano. ¿Ustedes creen que de todas maneras los colonizadores o los invasores hubieran llegado a nuestro territorio? ¿Sí o no? Sí. Sí, algún día habrán llegado. Claro. De todas maneras hubieran llegado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundo europeo estaba quieto o estaba en expansión. ¿Qué pasaba? En expansión. Estaba en expansión porque estábamos viviendo una época que ya no era la Edad Media. En Europa, ¿en qué edad se encontraba, jóvenes? Una edad de renovación cultural, una etapa en la que el hombre buscaba conocer el mundo, saber cómo era la tierra. No tenía miedo a los mitos, a las leyendas.
se le acabó el miedo de navegar en alta mar, ¿no? Y justamente porque estábamos en una época donde existió el antropocentrismo. ¿Ustedes se acuerdan qué cosa es el antropocentrismo? Que todo giraba alrededor de ¿quién? Del hombre, ¿sí o no? Y que ya el hombre dejaba de pensar solamente en Dios y ahora pensaba en su felicidad, no en el paraíso, no en el cielo, sino en la tierra. Quería su felicidad en la tierra. Quería vivir cómodamente, con honores, con riqueza, y eso hace entonces que el hombre busque el dinero, ¿no? El dinero fundamentalmente sería ahora su mira, su objetivo. Hay una frase muy conocida que decía, poderoso caballero es don dinero. Si para conseguir dinero tenías que dar una vuelta al mundo, tenías que cruzar un océano, no tenían el menor problema en hacerlo. Repito, poderoso caballero es don dinero. Y por supuesto, en la Edad Media se acercaron los continentes europeo y asiático desde el punto de vista económico y comercial. ¿Con qué guerra se acerca Asia a Europa y viceversa? Desde el punto de vista comercial, ¿no? Ustedes deben ser ya expertos en guerras, los que han estudiado antes en CEPREVI. ¿Cómo se llama la guerra que acerca al oriente y al occidente? A ver, los que saben historia universal, los que son campeones en historia universal, ¿dónde están los futuros cachimbos? ¿Cuál es la guerra que acerca a oriente y occidente? Nada, ni un poquito. Por supuesto, por primera vez esa guerra hizo que haya un contacto económico muy importante. De tal suerte que Europa necesitaba esos recursos para vender, ¿no? Necesitaba esos recursos. ¿Cuáles eran esos recursos? Provenientes de Asia. Las especies, las sedas, por ejemplo, había la ruta de la seda, la ruta de las especies, que conectaba Asia con Europa, ¿no? Ese comercio que se desarrollaba después por el mar Mediterráneo y que beneficiaba principalmente a puertos como Génova, Venecia, Florencia, se produjo a partir de la guerra de las, a ver quién la completa, esa guerra entre cristianos versus musulmanes, la guerra de las cruzadas, ¿Las muy bien, cruzadas? la guerra de las cruzadas, claro que sí. En esa guerra se desmorona en gran parte la Edad Media. Los reyes feudales imbuidos por una fe religiosa, porque en la Edad Media todo giraba alrededor de Dios, eso se llama teocentrismo, impulsados por el Papa Urbano II, se lanzaron a buscar la recuperación de Jerusalén, infructuosamente, porque al final los musulmanes lograron quedarse con Jerusalén, ¿no? Pero salieron, abandonaron sus feudos y por supuesto, al ser derrotados, van a encontrar a su regreso que ya no hay siervos, que los siervos se han ido del campo a la, a ver quién continúa, los siervos se han ido del campo a la ¿Ciudad? muy bien, a la ciudad. Y ustedes saben que a la ciudad se le conocía en la Edad Media con qué nombre. A ver, los que son campeones en historia universal, a la ciudad se le conocía con el nombre de Burgos, ¿sí o no? Burgos. Y mucha gente que llegó a la ciudad, obviamente, comienzan a vender cositas en las calles, se van a los mercados, también venden, y algunos tienen éxito y comienzan a prestar dinero y se consigue un banquito, y ahí nacen no solamente los comerciantes, sino también los banqueros, los iniciales banqueros, que van a enriquecerse y a los cuales se les va a denominar ¿con qué nombre? Por vivir en los burgos. ¿Cómo se le llama a esos capitalistas que poco a poco fueron La burguesía, acumulando sí. fortuna?
La burguesía, ¿sí o no? Que nace a fines de la Edad Media y que van a tener mucha fuerza, mucha presencia en la edad moderna, ¿sí o no? Porque justamente, como todos quieren hacer el comercio, se necesita financiamiento. ¿Quiénes van a financiar los grandes viajes de expansión? ¿Quiénes van a dar dinero para que los aventureros y militares se desplacen largas distancias, puedan conseguir alimentos y comprar barcos? ¿Qué clase social es la que se va a aliar con los reyes para conseguir entonces nuevas colonias, donde se consigan nuevos mercados, se consigan nuevas materias primas y, por supuesto, mano de obra barata? ¿Ah? La burguesía, ¿sí o no? La burguesía. La burguesía busca el dinero, busca su capital y no tiene ningún tipo de problemas en buscarlo. O sea, invierte para conseguir ganancias, ¿de acuerdo? Entonces la burguesía tiene mucha importancia en el desarrollo de la humanidad. ¿Y cuál es el problema clave? Que el comercio entre Oriente y Occidente va a ser en gran parte interrumpido por lo que ocurra el año 1453, un acontecimiento tan importante que se dice que es el punto de quiebre, ¿no? Porque según una gran cantidad de historiadores, termina la Edad Media y ¿qué edad comienza? La edad, hablen, la edad ¿Moderna? moderna, ¿sí o no? ¿Qué ciudad va a caer en manos de los turcos otomanos de religión musulmana? La ciudad de Constantinopla, que formaba parte o no del Imperio Romano. ¿Qué dicen ustedes? La ciudad de Constantinopla formaba parte del Imperio Romano de Occidente o de Oriente. Obviamente de Occidente no, porque ya había caído el Imperio Romano de Occidente el año 476 después de Cristo. Ahora, recién el año 1453, fíjese cuántos años más duró Constantinopla, va a caer el Imperio Romano de Oriente porque ya está en Asia Menor, ¿no? Ya no estaba en Europa como Roma. Entonces, al caer el Imperio Romano de Oriente, que tuvo como último emperador a Constantino XI, también conocido como el Paleógrafo, ¿sí o no? Que murió, ¿no? el 29 de mayo de 1453 luchando contra los turcos otomanos. Por supuesto que eso va a ser muy importante porque no solamente van a ser una nueva Constantinopla, que ya no será cristiana, sino va a ser como hasta el día de hoy. Constantinopla, hoy día, ¿qué país es? Si fueron invadidos por los turcos otomanos. Hoy día, ¿qué país es? Es Turquía. ¿Qué religión tiene Turquía ahora, jóvenes? Ustedes que han visto las novelas turcas, ¿qué religión tiene Turquía? ¿Islam? El Islam, claro que sí. Ellos no dicen por Dios, ellos dicen por Alá, ¿sí o no? Ellos dicen por Alá. Pero no son pues musulmanes radicales como en Afganistán, como en Irak, como en Irán. Son musulmanes que, musulmanes moderados, respetan las libertades, respetan a la mujer puede educarse, la mujer puede trabajar, ¿no? No es como los musulmanes radicales o fundamentalistas que establecen un gobierno autoritario que limita las libertades y que las mujeres tampoco ni siquiera pueden mostrar su rostro, ¿no? En los países teocráticos y autocráticos de los musulmanes, la mujer tiene que cubrirse todo el cuerpo, ¿no? Y no puede tampoco estudiar. Entonces, en Turquía, felizmente, no ocurre eso. Ahí hay una religión islámica, pero moderada. Entonces, jóvenes, ¿qué va a suceder a partir del 29 de mayo de 1453?
cuando los turcos impidan prácticamente el comercio fluido entre Oriente y Occidente, ¿no? La burguesía, ¿qué va a buscar? ¿Unas nuevas qué? Va a buscar unas nuevas qué? Rutas. Unas nuevas, Rutas. Rutas comerciales. unas nuevas rutas comerciales para llegar a las Indias, ¿sí o no? Porque las Indias era Asia, era China, era la India, ¿no? Que te permitía tener materias primas que se vendían pues con bastante intensidad en Europa, ¿no? Las especies para mejorar el sabor de la comida, las sedas para la ropa, las piedras preciosas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, todas las burguesías europeas, todas buscarían entonces una nueva ruta hacia las Indias y tarde o temprano se vería el fruto de esa búsqueda, ¿sí o no? ¿No? Porque si no hay ventas, hay crisis. Si hay crisis, no hay ganancia. Entonces la burguesía ya se había acostumbrado pues al dinero. Y en Europa había bastante insatisfacción social, en la medida en que las costumbres de la Edad Media hacían difícil el progreso de las personas. Un ejemplo, si tú eres el hijo mayor de una familia, en este caso una familia noble, pero tienes como 10 hermanos, ¿quién es el que hereda el castillo? ¿Quién es el que hereda, digamos, el feudo, la tierra? ¿Quién es el que hereda a todos los sirvientes o todos los siervos? Se reparten la herencia los 11 hermanos en partes iguales, o se lo lleva todo el hijo mayor. ¿Qué dicen ustedes? A ver, los que saben historia universal, contesten. ¿Las herencias en el medioevo se partían en forma proporcional o se lo llevaba todo el hijo mayor de una familia noble? Hablen, alumnos del aula 7. ¿Se la llevan todos o se la El lleva hijo mayor. el hijo mayor, el primogénito? Profesor, yo he nacido segundo. Algo para mí, mala suerte, para ti no va a haber nada. ¿Has escuchado? Nada, porque eres un qué. Por haber nacido segundo, eres un segundón. Profesor, yo nací tercero, algo para mí. Tú tampoco, porque tú eres un segundón. Y el que ha nacido último, también eres un segundón. Si quieres, te puedes quedar en la casa de tu hermano mayor. ¿Ya? No te van a cobrar nada. Pero eso sí, no pidas propiedades. Todo estará a nombre de tu hermano mayor. ¿Has escuchado? Entonces, eres noble, pero no tienes plata. ¡Qué buena! Entonces, ¿de qué vale que sea una familia noble, señor, si no tengo plata, nada está a mi nombre? Así es, pues. Si tú quieres plata, tienes que ganártelo tú mismo. ¿Y cómo? ¿Cuál es la manera más rápida de conseguir dinero? La vida militar, ser un aventurero, ser un soldado, que poco a poco haga carrera en las armas y tenga luego un título de nobleza, un título político de gobernador y, por qué no decirlo después, ya un gran capital, ¿no? Que le pueda significar para él en esa época ser feliz, ¿no? Y realmente ser un caballero, porque ser caballero sin dinero no tiene valor. Poderoso caballero es don dinero, les dije, ¿sí o no? A ver, jóvenes, entonces, ¿cuál será la tarea a pesar de las dificultades, ¿no? A pesar de las crisis, buscar una nueva ruta ¿hacia dónde? Hacia las Indias. Por supuesto, ¿qué país europeo de la península ibérica fue el primero en llegar a las Indias? ¿Qué país europeo de la península ibérica fue el primero en llegar a las Indias? No fue España, fue un vecino de España. Portugal. Portugal, navegando al sur del continente africano,
bordearon el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Y luego llegaron al Océano Índico, después de haber surcado el Océano Atlántico, y finalmente llegaron a la India. ¿Cómo se llamó ese navegante que llegó a la India siguiendo la ruta de los portugueses? Vasco de Gama, ¿no? Pero antes habían llegado al Cabo de Buena Esperanza, al sur de África, y eso era prácticamente la entrada a las Indias, ¿no? El que llegó al Cabo de Buena Esperanza fue el señor Bartolomé Díaz. Y por supuesto, los portugueses también van a presionar a los españoles cuando busquen también una nueva ruta a las Indias. Los españoles van a llegar a América con Cristóbal Colón y le van a exigir también la repartición del Nuevo Mundo. Y ahí se firma ¿qué tratado famoso? El Tratado de Tordesillas, ¿sí o no? Que a los portugueses les va a corresponder una parte, ¿no?, del continente americano. ¿Qué país actual? ¡O más grande del mundo! ¿Cómo se llama ese país que le va a corresponder a los portugueses de acuerdo a lo establecido en el Tratado de Tordesillas? ¡O más grande del mundo! Brasil, Brasil. Pedro Álvarez de Cabral, imbuido de esa decisión, ¿no?, de la Corte portuguesa de tener una colonia, ¿no?, americana, ¿no?, es que llega a Brasil el año 1500, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden ustedes, son estos dos los primeros países, Portugal y España, en el caso, por ejemplo, de Portugal, el primero en llegar a las Indias. Pero en América, los dos primeros países que se establecen fueron España y Portugal. Había una competencia entre ellos. Jóvenes, como ven ustedes ahí, eso sucedió el año 1453. ¿Qué se está observando? ¿Qué cosa están observando ustedes ahí? ¿Qué le está pasando a una fortaleza? ¿Qué fortaleza está siendo sitiada? Y pronto los soldados sitiadores ingresarán al interior de esa fortaleza a saquearla y, por supuesto, a dominarla. A ver, los alumnos que saben más, contesten. ¿Cómo se llama esa fortaleza? La fortaleza de Constantinopla, ¿sí o no? Defendido por el último emperador cristiano, el paleógrafo Constantino XI, pero van a ser tomados por el sultán Mahomet, ¿sí o no? ¿Cuáles son las armas que van a decidir o que van a ser fundamentales para abrir huecos, abrir forados en esa fortaleza y, por supuesto, lograr el ingreso ansiado y tomarlo y dominar Constantinopla, que ahora se llama Turquía? Y pusieron altos impuestos para interrumpir el fluido tráfico comercial entre Asia y Europa, lo cual provocó que se busquen nuevas rutas comerciales y allí interviniera Portugal, España, Inglaterra, Holanda, Francia, etc. A ver, jóvenes, observen la diapositiva y díganme, ¿qué invento de los chinos fue fundamental para lograr el triunfo de los musulmanes? La pólvora. La pólvora, muy bien. ¿Y cómo se llama esa arma con la cual se va a derrotar a los bizantinos? Porque también se le llamaba Bizancio, ¿no?, a esa capital, además de Constantinopla. Era el imperio bizantino o el imperio romano de Oriente, el que estaba cayendo el año 1453. Era el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Esa arma que ustedes están viendo ahora también se le llama cañón, pero en esa época, ¿cómo se le llamaba? Comienza con A. A ver, comienza con A. ¿Nadie recuerda nada? El arcabuz. Con los arcabuces, armas de fuego, ¿no?, inventada por los chinos,
y mejorada obviamente por los europeos, se va a tirar abajo a la fortaleza de Constantinopla, ¿sí o no? También había las catapultas. Las catapultas, no sé si ustedes están observando ahí, ese lanzamiento, ¿no? De bolas de fuego. ¿Se ve o no la bola de fuego? ¿No? Esas son las catapultas, ¿no? Pero lo que finalmente va a decidir la rendición, la victoria sobre los bizantinos, va a ser los arcabuces. Y obviamente, para que se produzca la expansión de la burguesía, los militares van a utilizar generalmente muchos inventos, ¿no? de los chinos, como veremos a continuación. Ahí ven ustedes los elementos que permitieron la expansión europea, ¿no? En busca de oro, en busca de plata, en busca de materias primas, en busca de mercado, en busca de mano de obra barata. La pólvora, un elemento fundamental, ya lo vieron ustedes, para tomar la fortaleza de Constantinopla y establecer la victoria de los musulmanes y la derrota de los cristianos bizantinos, o también Imperio Romano de Oriente. La brújula para los navegantes, claro que sí, otro invento de los chinos, porque para llegar a América los europeos tienen que haber cruzado, ¿qué océano? El océano Atlántico, ¿sí o no? El océano Atlántico. Entonces tendrían que orientarse con un instrumento náutico llamado la brújula, perfeccionado por el italiano Flavio Gioia. El papel, por supuesto, para tener libros más baratos, porque antes se utilizaba el papiro de los egipcios, el pergamino, y ahora se utiliza el papel, que es mucho más barato, ¿no? Otro invento de los chinos. Y así se podrán leer las aventuras, por ejemplo, de Marco Polo, que llegó a las Indias, visitó la India, ¿no? Y eso va a ser conocido por las posteriores generaciones, como Cristóbal Colón, por ejemplo. Además, en esta edad moderna se va a iniciar una ideología según la cual el hombre es el centro de todo. Eso se conoce con el nombre del humanismo, y era la resurrección de la cultura greco-latina, es decir, los filósofos griegos, romanos, ¿no? Los geógrafos griegos, los matemáticos griegos van a nuevamente estar de moda. Y para conocer esas ideas que coincidían con la realidad, como por ejemplo que la Tierra era redonda, y ya lo había sostenido el geógrafo griego Eratóstenes, se publicaron libros utilizando el papel, ¿no? Y con esto sería mucho más fácil, pues, conocer las ideas de los griegos, que, repito, durante el humanismo fueron rescatados, fueron nuevamente puestos en consideración, ¿no? La imprenta nos permite la multiplicación de esos libros, ¿no? Ustedes saben que antes los libros se escribían, ¿no? Se escribían literalmente. Tú querías tener otro libro, tenías que volver a escribir. Ahora no, con la imprenta ya nace la multiplicación de los libros. Fue perfeccionado por Lorenzo Koster, ¿no? Y Gutenberg son los que crean, pues, la forma más moderna, ¿no? Los tipos movibles de metal, ¿no? Entonces eso te permite mucha mayor rapidez para imprimir la Biblia, el primer documento impreso. ¿Cómo se llaman los primeros libros editados en el mundo? En cada país, a ver, en cada país europeo siempre surgen los primeros libros, ¿no? En el caso del Perú también, ¿no? Con la llegada de los españoles llegaron los primeros libros. ¿Cómo se le llama a los primeros libros? En primer lugar, ¿tendrán un bajo valor o un alto valor si es que lo pretendes vender? ¿Tendrá un alto valor o un bajo valor? Los libros más antiguos del Perú, introducidos por los españoles, gracias a que llegó la imprenta, porque cuando llega el virreinato, llega la imprenta. Los primeros libros impresos van a tener ahora un poco o un alto valor económico. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes?
Alto valor. ¿Ya cómo se llamaban los primeros libros impresos? Comienzan con I. ¿Cómo se llamaron los primeros Un libros? alto valor, profesor. Sí, en alto valor, pero ¿cómo se llamaron esos libros? A ver, no se olviden, ¿ah? Se llamaron incunables. Incunables. ¿Ya? No se olviden, apúntenlo. Incunables. Profesor, ¿y los mapas? No se van a llamar incunables, pero se van a llamar mapas portulanos. Mapas portulanos, los que utilizaron los aventureros para estos viajes de expansión y poder así orientarse, poder así saber dónde están, ¿no? Saber su ubicación. Entonces, todos estos elementos se fusionaron junto con el astrolabio, que también te permite conocer en qué posición estás, ¿no? La bastilla, otro instrumento también de ubicación en el mar. Entonces, con todos estos elementos, recién se van a poder realizar esos viajes de expansión. Los que arriesgaban el cuerpo y su salud y su vida eran los aventureros, los militares. La corona daba la autorización, nada más la autorización. ¿Y quién era el que ponía la plata? ¿Quién era el que ponía el dinero? ¿Qué clase social financiaba esos viajes de expansión? Ya lo dijimos. La burguesía. La burguesía. La ¿sí? burguesía. Por eso, estos viajes de expansión eran o no inevitables. Estos viajes de expansión eran o no prácticamente de realización forzosa. Claro, porque todo el mundo europeo, ¿qué buscaba? Todo el mundo europeo, ¿qué buscaba? Dinero. Poderoso caballero es don dinero. Ya estamos saliendo en Europa del feudalismo. ¿Y cómo se llama ese nuevo modo de producción? Donde el norte, el objetivo, es el capital, es la posesión del dinero. El capi, ¿cómo se llama? El nuevo modo de producción. Capitalismo. El capitalismo que reemplaza al feudalismo, ¿sí o no? Jóvenes, primero vamos a hablar de España y después hablamos de Portugal. ¿Cómo se llama el documento escrito o otorgado por la corona para legalizar una conquista y ofrecerle premios por dicha conquista a un aventurero, a un militar? ¿Cómo se llama el documento que legaliza la conquista de un territorio y otorga premios por parte del Estado a dichos aventureros? Esa pregunta vino en un examen de admisión. ¿eh? ¿Cómo se llama el documento que legaliza la conquista de un territorio? Así nomás preguntaron, ¿eh? Así nomás. No pusieron que otorga premios. Muy bien, capitulación. En el caso de los españoles, ellos no iban a utilizar la ruta de los portugueses. La ruta de los portugueses era al sur de África. ¿Qué pasa si tú utilizas la misma ruta de los portugueses al sur de África para buscar una nueva ruta a las Indias? A ver, sentido común. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si tú utilizas la misma ruta de los Van a llegar a portugueses. los mismos lugares. No, pero ¿cuál es la consecuencia más importante? Los portugueses, ¿Disputa por la tierra? a ver, Disputa. y generalmente una disputa, ¿cómo termina? En Guerra. guerra. Con muertes. En guerras, pues, con muerte, ¿sí o no? Por eso los españoles decidieron, ¿qué cosa? Seguir la misma ruta de los portugueses o una ruta distinta. ¿Qué dicen ustedes? Ruta distinta. Una Una ruta, ruta distinta. claro, una ruta distinta. Por seguir esa ruta distinta, Cristóbal Colón, el genovés, iba a recibir los siguientes premios: almirante del mar, virrey,
y gobernador de las tierras por descubrir. Pero además de eso, el 10% de los tesoros. Además de eso, el privilegio de usar el título de don delante de su nombre. En total, ¿cuántos premios va a recibir Cristóbal Colón? ¿Ah? En total va a recibir 5 premios, ¿sí o no? La pregunta es, ¿quién va a financiar este viaje? ¿Qué representante de la burguesía? Era banquero de la reina Isabel de Castilla, esposa de Fernando de Aragón. A los dos se les llamaba los reyes católicos de España. Vamos, jóvenes, ¿cómo se llama ese hombre rico que va? Fernando de Aragón. No. Tienes que leer nada más la diapositiva. A ver, ¿qué cosa dice la diapositiva? ¿Quién fue el hombre que aportó el dinero para la realización de los viajes de Cristóbal Colón? Por supuesto que aportó más. La corona también habría dado, pero cantidades mínimas. Luis de Santángel. Luis de Santángel, muy bien, Luis de Santángel es el que la pone, es el que financia, es el representante de la burguesía que pone el dinero. Por supuesto, Cristóbal Colón había tenido que luchar bastante, había tenido que, como en toda empresa de la vida, ¿qué va a pasar, jóvenes? Cuando ustedes intentan algo, ¿a la primera consiguen lo que quieren? No, a la primera fracasan, a la segunda también seguramente, a la tercera puede ser, ¿no? Cristóbal Colón había pedido apoyo para su empresa, ¿no? Al rey Juan II de Portugal había sido rechazado, al rey de Inglaterra también fue rechazado. Entonces, inclusive la Junta de Sabios de Salamanca, inicialmente de España, también había rechazado su proyecto, ¿no? Aduciendo pues que era imposible que Colón llegue a las antípodas. ¿Por qué le dijeron que iba a llegar a las antípodas? Porque Colón les había manifestado que la Tierra, ¿qué forma tiene? Que la Tierra es esférica, que por lo tanto un tiempo estabas arriba y otro tiempo estabas abajo. Y los catedráticos le dijeron, señor, cuando usted esté en las antípodas se va a caer y eso será un desastre. ¿O usted quiere que mueran todos? Cristóbal Colón sabía para sus adentros que había o no una fuerza de atracción, ¿no?, que ejerce la Tierra y que no se produciría esa caída que le estaban anunciando los catedráticos de la Universidad de Salamanca, ¿no? Colón, por eso, cuando le desaprobaron su viaje, salió alegre o molesto de la Universidad de Salamanca. Totalmente molesto. ¿Qué les habría dicho a esos profesores? Que son unos burros, que son unos ignorantes, ¿no? Él ya era una persona culta, que no había estudiado en ninguna universidad, pero había sido un autodidacta. Había estudiado a los griegos, ya les dije, a Eratóstenes, ¿no? Y sabía la forma de la Tierra y sabía bueno, aunque no habían sido enunciados científicamente por nadie, él ya imaginaba esas fuerzas, ¿no?, de atracción que ejerce la Tierra, las leyes de gravedad, aunque no habían sido enunciadas todavía por nadie, ¿no? Pero salió muy molesto hablando pestes después de los catedráticos, ¿no? Me hace recordar a César Vallejo. Usted sabe que César Vallejo tiene una forma de expresión muy inusual, innovadora, ¿no? Y cuando él publicó sus primeros trabajos, los catedráticos de San Marcos no lo aprobaron, lo rechazaron, ¿no? Y por eso él también salía de los exámenes donde estaba desaprobado muy desganado, muy molesto. Al final ya se conoce pues el valor de sus trabajos literarios, así como también la importancia de las ideas de Cristóbal Colón. Jóvenes, ¿qué cosa les dijo Cristóbal Colón? Que él llegaría a las Indias en 7 semanas. Ni siquiera en 7 años, sino en 7 semanas. Los catedráticos se quedaban mirándose entre ellos, ¿no? Y que para llegar a las Indias,
ellos navegarían en una dirección tal que se cumpliría la siguiente frase: a levante por el poniente. ¿Qué significa para ustedes a levante por el poniente? Que para llegar al oriente, ¿hacia dónde hay que navegar? Para llegar al oriente, o sea, al levante, ¿hacia dónde tienes que navegar? Hacia el occidente, ¿sí o no? Para llegar al este, ¿hacia dónde tienes que navegar? Hacia el oeste. O sea, en línea, en dirección contraria a tu objetivo. ¿Y por qué pensaba eso? Al levante por el poniente, ¿no? Al este por el oeste. ¿Por qué? Porque él consideraba que la Tierra, ¿qué forma tenía? Que la Tierra tenía una forma esférica. Y eso lo había leído de qué geógrafo griego, de Eratóstenes, ¿no es cierto? Que aunque se equivocaba del diámetro ecuatorial, sí acertaba en cuanto a la forma de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, el señor Cristóbal Colón asume los aciertos, pero también asume los desaciertos, ¿no? Él va a ser el que tome en cuenta no solamente los aciertos, sino los desaciertos de los griegos, porque no todo lo que ellos van a decir corresponde exactamente a la verdad. Entonces, él estaba convencidísimo que la Tierra era esférica y que el diámetro de la Tierra era mucho menor de lo que realmente es lo que ahora nosotros conocemos. Jóvenes, ¿y a quién le habla? Totalmente convencido de su verdad, pero muy amargo. Cuando uno habla muy amargo, entonces convence también al interlocutor. ¿Qué hombre lo escucha y siente en las palabras de Cristóbal Colón verdades, ¿no? Como que no lo dejan poner en práctica un proyecto que puede enriquecer a España y que puede enriquecer a la burguesía, que puede enriquecer al mismo Cristóbal Colón. ¿Ah? Luis de Santangel escucha la propuesta y se la hace saber a la reina Isabel de Castilla. Su Majestad, ¿qué tiene que perder usted en caso de que Colón se equivoque? Nada, porque la plata la pondré yo. Ese optimismo de Luis de Santangel termina por convencer a la reina Isabel de Castilla. Y se suscribe, ¿qué documento, joven? La capitulación de qué? De Santa Fe. La capitulación de Santa Fe. Un documento escrito el 17 de abril de 1492. ¿De acuerdo? Con ese documento, Colón estaba autorizado a zarpar, estaba autorizado a partir, ¿no? Y hacer realidad ese gran proyecto, que todavía no lo estaba cumpliendo Portugal. Portugal con mucha antelación había iniciado la búsqueda de una nueva ruta comercial, pero todavía no llegaba a su meta, todavía no llegaba a su objetivo, ¿no? Entonces Colón se disponía a lograrlo. Y para eso necesitaba marineros que como él puedan tener la capacidad de atraer expedicionarios. Y así consigue a marineros españoles con los cuales va a compartir la dirección de las carabelas que lo van a llevar al Océano Atlántico. ¿Cómo se llamaron los hermanos que fueron los socios de Cristóbal Colón? ¿Cómo se llamaron los hermanos jóvenes que fueron los socios de Cristóbal Colón? Los hermanos Pinzón, ¿sí o no? Los hermanos Pinzón. ¿Quiénes son los hermanos Pinzón? Martín y Vicente Pinzón. Martín Alonso Pinzón y Vicente Pinzón. Cristóbal Colón va a conducir la carabela La Santa María, mientras que Martín Pinzón va a conducir la carabela La Pinta y Vicente Yáñez Pinzón va a conducir ¿qué carabela? ¿Ah? La Niña, ¿sí o no? La Niña, ¿de acuerdo? Por ahí, en algunos libros dicen que fueron puros presos,
No es cierto que los expedicionarios sean presos. Era gente con ademanes toscos, era gente pues que como vive en los puertos, tienen pues mucha predilección por hablar palabras soeces, que nosotros consideramos palabras groseras, ¿no? Por ejemplo, en la novela de José María Arguedas, no sé si ustedes han leído Puras mentadas de madre. ¿En qué novela de José María Arguedas, por escenificarse en el puerto de Chimbote, donde están los pescadores, hay los personajes de la novela profieren mentadas de madre, palabras soeces, en todas las páginas prácticamente? ¿Se acuerdan de esa novela o no? Los zorros de arriba, los zorros de abajo. Zorros de arriba, zorros de abajo. ¿Por qué? Porque siempre los marineros tienen esa tendencia, ¿no?, a imponerse con las palabras, con el carácter, con la fuerza de la personalidad, ¿no? Es la lucha por la supervivencia, es la lucha por ganarse el pan de cada día. Entonces, no son nada formales, pues son gente que se gana la vida en condiciones muy duras, ¿no? O tú irías al mar pues a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, ¿no? Eso va a la gente pues que tiene mucha fuerza, la gente que tiene mucha predilección por estar en el mar. El mar es su vida prácticamente y además eso se lleva en los genes. Tu abuelo fue pescador, tu bisabuelo fue pescador, ¿a ti qué te toca? También ser pescador, ¿de acuerdo? Entonces, mucha gente que vivía en los puertos de Andalucía, ¿no es cierto?, por ejemplo, fueron los que subieron a las carabelas, fueron los que subieron a las carabelas para surcar el Océano Atlántico durante ¿cuántas semanas solamente? ¿En cuántas semanas había anunciado Cristóbal Colón que llegaría a su objetivo? 7 Solamente semanas. 7 semanas. Y ojo, navegando en línea recta. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el este o hacia el oeste? Hablen. Al oeste. Al oeste, en línea recta. Profesor, ¿y por qué en línea recta? Porque si se desvían hacia el sur, podrían chocar con la ruta de quiénes. Si se desvían hacia el sur, podrían chocar con la ruta de quiénes. Hablen. De Portugal. La ruta de Portugal y podría haber una ¿qué? Y podría haber una guerra, ¿sí o no? Una guerra, derramamiento de sangre. Para evitar eso hay que navegar en línea recta hacia el oeste durante 7 semanas y por eso se resume el viaje de Colón en una frase: ¡a levante! ¿Pero por dónde? ¡A levante! Por el poniente. A levante por el poniente. Ya saben quién dijo eso, ¿ah? ¿Quién dijo a levante por el poniente? A ver, repítamelo, alumnos. ¿Quién dijo a levante por el poniente? El señor Cristóbal Colón, ¿sí o no? Que va a tener 5 premios: virrey, almirante, gobernador, el título de don y el 10% de los tesoros que se hallen. Bueno, ahora sí, todo está listo para partir. Todo está listo para partir, ¿no? Y ahí vemos algo que ocurrió el 17 de abril de 1492. A ver, ¿qué ocurrió el 17 de abril de 1492? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda qué sucedió el 17 de abril de 1492? Nadie tiene la idea de lo que sucedió viendo La capitulación de Santa Fe. la capitulación de Santa Fe, porque en ese momento Colón, que está de pie, está señalando, ¿no?, hacia dónde va a navegar para encontrar la ansiada ruta a las Indias, ¿no? Y la corona, ahí lo vemos también firmando al rey Fernando de Aragón,
también llamado Fernando el Católico, y a un costado está la reina Isabel de Castilla, la reina Isabel de Castilla, ¿de acuerdo? A ver, jóvenes y señoritas, con este documento, el señor Cristóbal Colón se siente autorizado a descubrir ¿qué cosa? A ver, muy importante es que ustedes me contesten esto. Con este documento llamado la Capitulación de Santa Fe, Cristóbal Colón se siente autorizado a descubrir América o a descubrir una nueva ruta a las Indias. A ver, contesten. Una nueva ruta. Claro, al intentar descubrir una nueva ruta, jóvenes, casualmente, o sea, sin buscarlo, ¿qué cosa encontró? Un nuevo mundo, un nuevo continente, ¿sí o no? Que luego se llamaría, ¿con qué nombre? El nombre de América, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden. A ver, esta construcción, fíjense ustedes, las vemos en las iglesias, ¿sí o no? Es una construcción que se daba en España y estas construcciones van a tener las iglesias, ¿no? Que tienen varios estilos, estilo barroco, estilo neoclásico. Lo que estamos viendo ahí es un estilo barroco con muchos adornos, ¿no? Entonces, no se vayan a olvidar de esta forma de construir los palacios y los templos, que luego los españoles lo traen a Perú, ¿no? Y las iglesias que nosotros tenemos todavía nos muestran pues el estilo barroco, el estilo rococó, el estilo neoclásico que los españoles utilizaron para construir sus edificaciones. Y ahí tenemos una copia, ¿no? Una foto que se le ha hecho a la capitulación de Santa Fe. Pregunto a todos y cada uno de ustedes, ¿se puede leer el texto? Eso es castellano, ¿eh? Lo que ahora se llama español, pero ustedes podrían entender fácilmente lo que está escrito ahí. No, porque es un castellano ¿de qué siglo? ¿Es un castellano de qué siglo? Es un castellano del siglo XV. Y el castellano del siglo XV tiene muchas dificultades de ser interpretado actualmente, porque nosotros somos del siglo XXI. Necesitamos la ayuda de qué especialista. ¿Cómo se llama ese especialista que ayuda a un historiador a interpretar, a entender un documento de siglos pasados? ¿Paleógrafo? El paleógrafo, muy bien. La paleografía es el estudio de los documentos escritos sobre papel, ¿no? Y si estos textos estuvieran hechos sobre una superficie dura, sobre la piedra, ¿cómo se llama esa disciplina? Epígrafos. Epigrafía, muy bien, los epígrafos, claro que sí, ¿sí o no? Entonces la ciencia histórica, la ciencia de la historia recurre a ciencias auxiliares y a disciplinas auxiliares para estudiar esto, que es una prueba de un hecho histórico. Jóvenes, ¿cómo se llama este papel? Además de llamarse capitulación, para la historia, si acredita, si prueba la existencia de los viajes de Colón, entonces, ¿cómo se llama este documento para la historia? ¿Es una fuente oral o escrita? Escrita. Pregunta, ¿directa o indirecta? Porque las fuentes escritas se clasifican en directa o indirectas. A ver, historia universal nuevamente. ¿Directa? Es una fuente escrita directa. ¿Por qué es una fuente escrita directa? Porque coincide con el tiempo en el que fue elaborado, ¿no? El 17 de abril se hizo este documento, ¿de acuerdo? Este documento no se hizo otro día, sino el 17 de abril. Es un documento contemporáneo
con el hecho que está describiendo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, Cristóbal Colón escribía cuando llegó a América su diario. O sea, todo lo que le pasaba a él, todo lo que ocurría, él lo apuntaba. Eso se llama el diario de Cristóbal Colón. ¿Qué tipo de fuente es eso? ¿Fuente escrita o fuente oral o fuente audiovisual? ¿Qué clase de fuente es el diario de Colón? Fuente escrita. Dígame, ¿directa o indirecta? ¿Qué dicen ustedes? ¿El diario de Colón qué cosa es? Si Directa. todo lo que coincide con la época tiene que ser directa, ¿sí o no? Indirecta es fuentes que se elaboran mucho después de lo que ocurrió. Por ejemplo, un libro de la guerra contra Chile, un libro de la guerra entre Perú contra Chile, escrito el año 1950. ¿Es una fuente escrita directa o indirecta? Indirecta. Indirecta porque 1950 es mucho después del lapso que duró la guerra contra Chile, ¿no? De 1879 a 1883, en el que se firmó el Tratado de Ancón, ¿no? Mucho después, en 1950, se edita un libro y ese libro es una fuente, claro que sí, para reconstruir la historia de la guerra contra Chile, pero es indirecta, ¿de acuerdo? Entonces, al costado vemos un mapa. ¿Cómo se llaman esos mapas que se elaboraban en el siglo XV? Sobre todo en el siglo XV y parte del siglo XVI. Dijimos, ¿ah? Para que el navegante se vaya orientando, ¿no? En su continuo avance por diferentes puertos. Justamente por señalar puertos que son de mucha importancia para los navegantes, a estos mapas se le va a conocer ¿con qué nombre? Con el nombre de puertos, con el nombre de mapas portulanos. No se van a olvidar, mapas portulanos. ¿De acuerdo? El 3 de agosto de 1492 van a partir del puerto de Palos, ¿cierto? Por supuesto, la expectativa era enorme, ¿no? Pero también había mucho temor, ¿no? Los expedicionarios fueron atraídos, pero tenían ellos mucho temor, porque nunca antes se había hecho un viaje de esta naturaleza. Se le atribuye a los vikingos un viaje que llegó a Norteamérica, pero quedaban pocas evidencias entre los europeos de esa travesía. Además, no había muchas huellas de esa travesía. En esta oportunidad sí había pues la necesidad de establecerse, ¿no? De tener contacto con los aborígenes, seguramente también explotar recursos naturales. Eso era la tendencia, ese era el objetivo, ¿no? Y cruzar alta mar. Ustedes sabían que en alta mar había leyendas creadas por los fenicios y los cartagineses, los sucesores de los fenicios, ¿no? Los mejores y más grandes comerciantes y navegantes de la edad antigua. Fueron finalmente derrotados por los romanos y desencadenó pues el progreso de Roma. Claro, las guerras púnicas, pues, ¿se acuerdan o no? Pues bien, los cartagineses y antes los fenicios, ¿qué habían dicho del Océano Atlántico? Que habían monstruos, que el mar hervía si es que te alejaba de las costas, que encontrabas grandes abismos y tus barcos iban a caer. Entonces, todo lo malo decían del Océano Atlántico. ¿Cómo se resume estas leyendas? ¿Cómo se le llamaba, por lo tanto, al Océano Atlántico? Se le llamaba el mar. A ver, denme ustedes un nombre. Si es un mar que producía temor, que producía miedo. Y se le va a llamar la leyenda del mar tenebroso. Era una muerte segura, ¿sí o no? Pero, ¿por qué Cristóbal Colón no tenía miedo? Porque para él
no hay que creer en los mitos ni en las leyendas, porque su nueva ideología era el humanismo. En el humanismo, ¿qué cosa es lo más importante? ¿Ah? Lo más importante es la experiencia, ¿no? No se olviden. ¿Quién es el centro de todo para Cristóbal Colón? El hombre. El hombre, ¿sí o no? Y lo que le rodea al hombre, que es el entorno geográfico. Entonces, eso se puede ver, eso se puede analizar, y no los mitos. Ya hay que dejar a un lado la fe, hay que creer en la razón. Ese es el mensaje del humanismo, ¿de acuerdo? Nada humano me es ajeno, ¿no? Los mitos son creencias, es imaginación, es ficción, ¿no? Yo creo en lo que veo y justamente vamos a zarpar a alta mar porque no creo en esos monstruos, no creo en esas leyendas que difundían los fenicios y luego la gente de Cartago. Entonces, claro, no todos pensaban así, los expedicionarios estaban con temor, porque no habían leído pues lo que había leído Cristóbal Colón, ¿no? Pero siempre había temor. Entonces, partieron exactamente de qué puerto? Del puerto del puerto de Palos. Ya en el segundo viaje van a partir del puerto de Cádiz, después de Sanlúcar, después nuevamente de Cádiz. Pero en esta oportunidad van a partir del puerto de, repito, del puerto de Palos. ¿Por qué van a partir del puerto de Palos? ¿Por qué van a partir del puerto de Palos? Porque había una deuda con la corona española. El pueblo debía dinero a la corona española, unos impuestos, y la corona les va a pedir que ese dinero se lo den en forma de alimentos, de agua, a los expedicionarios. Partieron del puerto de Palos entonces, con algunos problemas después en las Islas Canarias, para luego finalmente navegar. ¿Por qué océano? ¿Por qué océano van a navegar? Por el océano Atlántico. La idea era navegar con las carabelas en línea, ¿qué les dije? En línea recta. A ver, mirando el mapa, Cristóbal Colón logró seguir su viaje mediante una línea recta o no pudo. ¿Qué dicen ustedes? No pudo. No pudo. Ustedes lo están viendo. En el primer viaje, Cristóbal Colón y sus carabelas, ¿hacia dónde sin querer se orientan? ¿Hacia dónde se están desplazando? Contesten, futuros cachimbos. Dígame el punto cardinal hacia dónde están yendo las carabelas de Cristóbal Colón. Hacia el norte, hacia el sur. Hablen. Sur, profe. Están yendo hacia el sur. Adivina, ¿por qué se están yendo hacia el sur? Porque todo tiene una explicación, ¿sí o no? Por la acción de los vientos alisios. Eso hace que, a pesar de su decisión original de navegar en línea recta, sus carabelas se dirijan hacia el sur. Inevitablemente, ¿a qué mar está llegando Cristóbal Colón y sus expedicionarios? Vamos, ¿a qué mar están Al llegando? Océano Pacífico. ¿Océano Pacífico? No, No, al Mar Tenebroso. no, no. ¿Al Mar Caribe? Al Mar Caribe, muy bien, al Mar Caribe. Claro que sí, están llegando al Mar Caribe, donde hay pocas o muchas islas. ¿Qué dicen ustedes? Donde hay muchas islas, claro. Muchas islas. Y después de muchas vicisitudes, van a llegar a una isla que ahora se llama Las Bahamas. ¿Sí o no? Las Bahamas. El 12 de octubre de 1492,
Un hombre llamado Rodrigo de Triana, desde la carabela La Pinta, ¿qué cosa va a gritar? Una frase muy conocida por ustedes. ¿Cuál es esa frase? ¡Tierra! ¡Tierra! Pero lo dijo con emoción, lo dijo con ambición, lo dijo con esperanza. Era todavía de noche, era pues la 1, 2 de la madrugada y solamente se veían luces, ¿no? Y es que Cristóbal Colón, como ya recibía mucha presión de los expedicionarios, ¿qué cosa había ofrecido al que gritase tierra por primera vez? Al que anunciase tierra por primera vez, 500 monedas de oro. Y por eso Rodrigo de Triana gritó, ¡tierra! ¡Tierra! Y obviamente le dijo a Colón, págame, págame. Y Colón no le pagó, aduciendo que no le estaba anunciando tierra, porque no se veía nada, pues, porque era de noche, y solamente se veía unas lucecitas. Le pidió que amaneciera para tomar decisión, pero finalmente no le pagó. El 12 de octubre de 1492 se celebraba antes lo que nuestros padres y abuelos decían, el descubrimiento de América. Otros le han puesto el encuentro de dos mundos y otros han puesto el nombre de invasión, ¿no? Al continente americano. ¿De acuerdo? Efectivamente, ¿no? No es un encuentro normal, no es un descubrimiento tampoco porque ya América estaba poblada. Entonces sería una invasión porque fue producto de un encuentro, pero donde una parte domina a la otra parte, ¿no? Es o no una agresión, es o no un despojo lo que va a producirse, porque si tú llegas en pos de oro y de plata, vas a utilizar o no la violencia para despojar de esos metales preciosos a los nativos del territorio a donde llegan. Claro, si tú utilizas la violencia, eres un invasor. De todas maneras, eres un invasor. Y a este acontecimiento se le va a llamar invasión. ¿De acuerdo? Pero siempre hay personas, historiadores, que buscan hacer menos tosco, áspero a este acontecimiento y lo llamaron el encuentro de dos mundos, ¿no? Y lo más tradicional y erróneo es pues llamarlo el descubrimiento de América. Con nada la descubrió Colón, eso será para los europeos, pero América ya estaba descubierta por los nativos, ¿no es cierto? Por los taínos. ¿Quiénes eran los taínos? Los pobladores de la isla de las Bahamas, los pobladores nativos de la isla de las Bahamas. Ellos eran, repito, los taínos, que poco tiempo después van a ser prácticamente desaparecidos. O sea, no solamente hubo la muerte de la cultura, el etnocidio, también hubo la muerte física de las personas, ¿no? Por los continuos abusos, por los asesinatos, por las epidemias. Eso se llama genocidio. Claro que sí, hubo genocidio, no solamente esa parte de América Central, sino también en América del Sur, y más aún después cuando lleguen los ingleses en América del Norte. Porque, repito, América no fue solamente invadida por España y Portugal. Toda la burguesía europea se disputó, aunque sea retazos de América. Porque después va a venir John Cabot, o también llamado John Caboto. ¿Qué país crees que lo financió? ¿De qué país crees que procedía? ¿John Cabot o Juan Caboto, ya castellanizado? De Inglaterra, pues. Quiere decir que Inglaterra también quería tierras. Carter, el francés, también quería tierras. Y así sucesivamente. Toda Europa quería tierras, ¿no? Por eso es que no se habla de encuentro de dos mundos, descubrimiento de América, sino invasión. El nombre, digamos, que se ajusta más a lo que realmente pasó. ¿De acuerdo? A ver, entonces, ¿quiénes vivían en las Bahamas?
¿Quiénes vivían en las Bahamas? Los taínos. Y el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón arriba a ese lugar. Ya te imaginas la emoción, ¿no?, de llegar a ese lugar. Colón creía que había llegado a qué parte del mundo. Colón creía que había llegado a qué continente. A ver. Primero dígame esta respuesta. Colón creía que había llegado a qué continente. Asiático. Al continente asiático, al cual se le denominaba ¿con qué nombre? Al cual se le denominaba ¿con qué nombre? Las Indias, ¿sí o no? Las Indias. Por eso, a los taínos que eran originarios de las Bahamas, ¿con qué nombre los denominó? ¡Hablen! ¿Indios? Los llamó indios, ¿sí o no? Pero ya sabes, ¿ah?, esta designación que luego se generalizó para todos los hombres o habitantes de América, ¿es un error o es un acierto de Cristóbal Colón? Es un error. Y nosotros hemos seguido cometiendo errores. Antes había un día del almanaque que se llamaba Día del Indio. Fíjate, celebrábamos el Día del Indio hasta que llegó el gobierno de Velasco, Juan Velasco Alvarado, el año 1969, y se cambió el Día del Indio por el Día del Campesino. El Día del Campesino. ¿De acuerdo? Pero ¿cuántos años pasaron? Hasta que en el siglo XX se cambió de nombre. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden de ese territorio. ¿Cómo lo llamaban los naturales, los aborígenes, los taínos a esa isla? Que hoy día se llama Bahamas. Hoy día se llama Bahamas. Pero en esa época, ¿con qué nombre la denominaron? La isla de Guananí. Apúntalo. La isla de Guananí. Cristóbal Colón, ¿qué nombre le puso a la isla de Guananí? Porque se salvó de morir presuntamente linchado al no encontrar tierra firme. ¿Ah? ¿Sabes qué nombre le puso? El nombre de... ¿Qué nombre le puso Cristóbal Colón a ese territorio? San Salvador. Le puso el nombre de San Salvador. ¿De acuerdo? Pero el nombre nativo era Guananí. ¿Y cuál es el nombre ahora actual? Las Bahamas, ¿no es cierto? Las Bahamas. Entonces está llegando a un nuevo mundo, ¿sí o no? Y cuando llega a la isla de Guananí, que se llamará San Salvador, había que agradecer a Dios y decir, en nombre de los reyes católicos de España, vamos a llegar a estas tierras. Pero claro, ellos dicen que llegan en nombre de Dios, en nombre del rey, pero ¿para qué? Para buscar oro y ¿qué más? Oro y plata, ¿cierto? Oro y plata, ese es el objetivo. Los que mal llamados indios tienen que someterse a estos españoles y estos españoles a través de los curas o sacerdotes van a adoctrinarlos para que ninguno de ellos continúe con su religión, sino asuma la religión de los españoles, para que todos sean católicos, apostólicos y romanos a la fuerza, sí o sí, quieran o no, tienen que ser católicos. Quieran o no, tienen que trabajar para los españoles, buscando oro y buscando plata. Quieran o no, tienen que pagar a los españoles. Tienen que pagar al rey un tributo. Estos son imposiciones. Quieran o no, van a tener que entregar sus joyas a los españoles. Quieran o no, las mujeres van a tener que entregarse a los españoles, ¿no? Es decir, ¿va a haber violaciones o no de los españoles a las mujeres? ¿Van a haber violaciones o no van a haber violaciones? Por supuesto que sí. ¿Van a haber robos o no a los hombres nativos? Por supuesto que sí. Por eso y por muchas cosas más, ¿cómo se le llama a este periodo? Que se inicia el 12 de octubre de 1492. Se le llama descubrimiento o invasión. ¿Cómo se le llama a esto? Invasión. ¿De acuerdo?
Por supuesto, Cristóbal Colón va a regresar después de su primer viaje con abundantes recursos, ¿no?, que encontró en el primer viaje. Recordando, jóvenes, el primer viaje de Cristóbal Colón. Después de la isla de Guananí, a la que le llamaron San Salvador, pasaron a la isla de Cuba, ¿no?, a la que le llamaron Juana en honor a los reyes católicos. Después pasaron a la isla Haití, que era el nombre nativo, y le pusieron el nombre de la Española. ¿Qué ocurrió en la isla Haití, o también llamado la Española? Allí la carabela que conducía a Colón, la Santa María, choca con una roca y, por supuesto, al encallar ya no sirve para la navegación. Los españoles, con una carabela menos, van a tener que quedarse unos en el primer asiento español en el Nuevo Mundo. Están los españoles en un nuevo continente, que luego se llamará América. ¿Cuál fue el primer asentamiento en el Nuevo Mundo? Y estábamos El fin de Navidad. El Fortín La Navidad, muy bien. Ahí se quedan 40 españoles, ¿no? 40 españoles, y van a tener que respetar a los nativos. Esa es la recomendación que les hace Cristóbal Colón, ¿no? Y regresa Cristóbal Colón a España y se presenta ante los reyes católicos. ¿Ven o no a los reyes católicos sentaditos? Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Ahí están sentados cómodamente, por supuesto. El único trabajo de ellos es ver si hay resultados o no hay resultados, ¿no? Y Cristóbal Colón explica que sí ha llegado a las Indias, trae inclusive algunos pobladores a los que él llama indios, pero obviamente no son indios, son gente de un nuevo mundo, de un nuevo continente. El rey Fernando Aragón lo felicita porque cree en las palabras iniciales de Cristóbal Colón y le dice: lo voy a premiar con 500 monedas de oro aquel que haya gritado tierra por primera vez. La corona está dispuesta a premiar con monedas de oro al que haya gritado tierra por primera vez. Señor Cristóbal Colón, ahora le vamos a llamar Don, porque en la capitulación de Santa Fe se establecía que si usted llegaba a descubrir una nueva ruta a las Indias, le vamos a llamar Don. Don Cristóbal Colón, díganos, ¿quién gritó tierra por primera vez para darle esta bolsa que contiene monedas de oro? ¿Qué respuesta crees tú que dio Cristóbal Colón para que se demuestre su catadura moral, su don de gentes, su empatía, grande, pequeña o nula, frente a sus semejantes? ¿Sabes qué contestó Cristóbal Colón? Su Majestad, este humilde servidor gritó tierra por primera vez. ¿Qué cosa estaba diciendo Cristóbal Colón? ¿Una verdad o una mentira? Mentira. Una mentira. Mentira. ¿Que quién había anunciado la tierra? ¿Quién había anunciado llegar a tierra? Rodrigo de Triana. Rodrigo de Triana. Y no Cristóbal Colón, ¿sí o no? Le dieron una bolsa que contenía monedas de oro. Pero ahí comenzó o no el declive de Cristóbal Colón. Ahí comenzó, porque todo eso se llega a saber tarde o temprano. Los expedicionarios van a estar en contra de Cristóbal Colón. Y tarde o temprano van a hacer algo en contra de él. Jóvenes, en el primer viaje se desplazaron 3 carabelas. En este segundo viaje se van a desplazar 17 carabelas. ¿Por qué tanto, profesor? 17 carabelas. Es que todos piensan que Colón ha llegado realmente a las Indias. Todos están con esas ansias de tener fortuna, ¿sí o no? Y en este segundo viaje, Cristóbal Colón va a llegar a las Islas Antillas,
Ahí está Martinique, las Islas Dominica, las Islas Guadalupe, ¿no? Va a llegar a Puerto Rico, a la que le pone el nombre de Juan Evangelista, ¿no? Va a llegar también a la isla de Jamaica, a la que le pone el nombre de Santiago. Repito, a Jamaica le ponen el nombre de Santiago. A Puerto Rico, Juan Evangelista. A las Islas Antillas, Guadalupe, Dominica, Martinique, ¿no? Pero, ¿cuándo se entera, en dónde se entera que los españoles que había dejado en el Fortín la Navidad habían muertos en su totalidad? Habían sido asesinados en su totalidad. Y el Fortín la Navidad estaba totalmente destruido. Dígame el nombre nativo de aquella isla donde se fundó el primer asiento español en América. Vamos, futuros cachimbos, responded. Haití. En Haití, muy bien, que los españoles en el primer viaje le pusieron el nombre de La Española, ¿sí o no? Eso vino, me acuerdo, en un examen de la Villarreal, ¿no? ¿Cuál era el nombre de Haití? Ya el nombre español era La Española. Y allí habían callado la Santa María. Allí habían abusado los españoles de los nativos y de las nativas. A los hombres, a las mujeres las violaron y a los hombres los atacaron y les robaron, ¿de acuerdo? Eso ocasionó una rebelión y la muerte de todos. Cristóbal Colón, obviamente, va a tener qué cosa que hacer en ese lugar. Fundar la primera ciudad. ¿Y cómo se va a llamar la primera ciudad española? En memoria de la reina, ¿no? En honor a la reina de España, se le va a llamar a la primera ciudad la Isabela, ¿no? La Isabela, que está pues en Haití, cuyo nombre español se llama La Española. Esa va a ser la isla más importante durante los viajes de Colón, ¿eh? Durante los viajes de Colón. Es el centro de operaciones de los viajes de los españoles. ¿De acuerdo? Jóvenes, luego regresan a España, ¿no? ¿Qué cosa crees que va a suceder por estas épocas? ¿Ah? Portugal, ¿estaba o no estaba llegando a su objetivo? ¿Cuál era el objetivo de los portugueses, las Indias? ¿Y con qué portugués llegan a las Indias? Con Vasco da Gama, Vasco da Gama, ¿de acuerdo? Antes habían llegado al Cabo de Buena Esperanza con Bartolomé, repito, Bartolomé Díaz, ¿no? Entonces había una competencia, ¿no? ¿Quién llegaba primero? Evidentemente, los portugueses llegaron primero con Vasco da Gama el año 1498. ¿De acuerdo? A ver, una pregunta. Para que no haya guerra, ¿qué hicieron España y Portugal? Establecieron un tratado. ¿Cómo se llama ese tratado con el cual se produce el reparto del Nuevo Mundo? Tordesillas. El Tratado de Tordesillas. Como ustedes saben, se traza una línea vertical. Todo lo que está hacia el este será para Portugal y todo lo que está hacia el oeste será para España. ¿Qué parte de América del Sur le corresponde a Portugal? Lo que ahora corresponde a qué país sudamericano. Lo que ahora corresponde a qué país sudamericano. Brasil, ¿sí o no? ¿Y quién fue el que llegó a Brasil? De parte de Portugal. Primero, Pedro Álvarez de Cabral. Pedro Álvarez de Cabral, el año 1500. ¿De acuerdo? El año 1500. Entonces, ahí tenemos lo que los portugueses reclaman. Los portugueses reclaman, pues, el continente africano, ¿no? Al cual van a explotar solamente en las partes de las costas. ¿Para qué cosa? Capturar y luego vender, convirtiéndose en una compañía que traficaba ¿qué? Los portugueses fueron los más grandes traficantes ¿de qué? De esclavos en el mundo, los más grandes traficantes de esclavos, porque ellos dominaban la zona de Portugal. ¿De acuerdo?
Mientras viajaba Colón, muchos también continuaban viajando. Colón no tenía el monopolio, la corona no le dio el monopolio de los viajes. Muchos también comenzaron a buscar un lugar hacia las Indias. Por ejemplo, Vicente Yáñez Pinzón se separó de Cristóbal Colón y llegó a la desembocadura del río Amazonas. No era, pues, las Indias, ¿no? Juan Díaz de Solís llegó a la desembocadura del río de la Plata. No era, pues, las Indias. Pero ¿quién sí llega a las Indias? El que está al fondo de América del Sur. Hernando de Magallanes, el año 1520, va a llegar al estrecho, ¿sí o no?, de Todos los Santos, que luego va a llegar su nombre. Y va a descubrir, o va a llegar a un océano que él lo va a denominar el Océano Pacífico, pero que el año 1513 Vasco Núñez de Balboa ya lo había descubierto, pero lo había denominado Mar del Sur, ¿no?, en Centroamérica. Pero Hernando de Magallanes le pone el nombre de Océano Pacífico algunos años después, en 1520, y va a comenzar o va a desarrollar la primera vuelta al mundo. Mira lo que va a hacer Hernando de Magallanes. Va a llegar al continente asiático y va a llegar al continente, va a llegar a unas islas llamadas las Filipinas, donde va a morir víctima de unos ataques de los aborígenes. Su viaje va a continuar con Sebastián Elcano y va a regresar a España, ¿o no? Pregunto, ¿qué han dado? La primera vuelta al mundo, el primer viaje de circunnavegación, gracias a la capitulación de Zaragoza, ¿de acuerdo? Entonces los viajes continuaban. Entonces, ¿por qué? Porque buscaba España siempre una salida al continente asiático. Colón, obviamente, va a realizar su tercer viaje, que fue el más desgraciado de todos. Partió de Sanlúcar de Barrameda y llegó, fíjense ustedes, a qué parte de América del Sur, ¿no?, donde las mujeres son corpulentas, altas, fuertes. ¿Qué parte de América del Sur las mujeres son corpulentas, altas, fuertes? En Venezuela. Pues. Venezuela. Venezuela, claro. Llegó a la desembocadura del río Orinoco y ahí encontró a mujeres que tenían sobre sus pechos grandes collares de perlas. Por eso a ese lugar de Venezuela se le llamó las Costas de las Perlas, ¿no? No pudo desembarcar, pero se quedó impresionado al ver a esas mujeres. Regresó jóvenes a la Española, ¿no?, donde su hermano Bartolomé Colón había fundado la ciudad de Santo Domingo. ¿Y qué crees que le pasó cuando regresó a ese lugar de la Española? ¿Qué creen que sucedió? Un juez llamado Francisco de Bobadilla acordó privar de su libertad a los hermanos Colón, acusándolos de abuso de autoridad. ¿Qué había sucedido? Como los españoles exigían a los nativos a que entreguen oro como tributo, buscando en los ríos, si no te entregabas nada, comenzaban a pegarles. Y luego los castigos fueron cada vez más duros e inhumanos. Les cortaban los dedos de la mano, ¿no? Y eso sería, pues, un motivo de denuncia, porque Colón, repito, ya se llevaba mal con los expedicionarios que buscaban por todos los medios de que Colón sea privado de su libertad y pierda todos sus privilegios. Y efectivamente, Francisco de Bobadilla ordena su captura y luego lo llevan encadenado en un barco llamado La Gorda a España. Ese es el viaje, repito, más desgraciado. Pero al llegar a Venezuela, están llegando ya no a una isla, están llegando a ¿qué lugar? A tierra insular, o sea, una isla, o a tierra firme. ¿En qué viaje por primera vez los españoles llegan a tierra firme? En el tercer viaje,
cuando llegan a qué país, cuyos habitantes han venido al Perú en los últimos tiempos. Venezuela, ¿sí o no? Venezuela. Sin embargo, el rey Fernando el Católico va a ver en qué situación estaba Cristóbal Colón, enmarrocado, encadenado, engrilletado, objeto de las burlas de los demás marineros, y se compadece de Cristóbal Colón. Y le dice, te voy a dar una última oportunidad. Te voy a dar una última oportunidad. Tengo entendido que has llegado a las Indias, pero no has entrado a China. Has llegado a los alrededores. Yo quisiera que entres al núcleo central de las Indias, a China, y tendrás la devolución de tus privilegios, que estaban estipulados en la capitulación de Santa Fe. A Cristóbal Colón le ofrecieron que nuevamente sería gobernador, que nuevamente sería don, que tendría recursos económicos importantes establecidos en la capitulación de Santa Fe, pero tenía que llegar a descubrir el paso a las verdaderas Indias, no a las islas, sino al continente propiamente dicho, ¿no? Ese era un reto, ¿no?, para Cristóbal Colón. ¿En qué viaje tendría que desarrollar eso? En el cuarto y último viaje, repito, en el cuarto y último viaje, ¿no es cierto? Partieron nuevamente de Cádiz y llegarían ahora a qué territorio. A ver, mirando la diapositiva, ¿a qué lugar irían finalmente? ¿A la Española, a Cuba, a Jamaica o a Veragua? ¡Hablen! En este cuarto viaje, ¿a dónde irían finalmente? ¿A Puerto Rico, la Española, Cuba, Jamaica o Veragua? Veragua. Veragua, que era América Central, ¿sí o no? Que era tierra firme también. Díganme ustedes, ¿qué lugares está actualmente en lo que antes se llamaba Veragua? Nicaragua, Nicaragua, Tomás, Panamá. Panamá, Costa Rica, Costa Rica y un país que comienza con H. Un país Honduras. Honduras. Honduras, muy bien, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ¿sí o no? ¿En dónde la tierra es más delgadita? ¿En dónde el istmo te da la impresión de que puedes pasar de un mar a otro? En Panamá. Por eso es que en Panamá se ha construido el canal de Panamá, ¿sí o no? Para unir el mar Caribe con el océano Pacífico, ¿sí o no? Pero Colón quiso entrar por Panamá, pero no encontraba el paso. Es decir, quiso, pero no pudo. Quiso, pero no pudo. Y ya estaba enfermo de poliartritis. Le dolía todo el cuerpo. Regresó, jóvenes, a la Española. No te olvides que él fue el descubridor de la Española y ahí había fundado la primera ciudad española llamada La Isabela. Pero qué sorpresa se dio, que ya la Española tenía su propio gobernador. ¿Quién era el gobernador de la Española? El nuevo gobernador de la Española, Nicolás de Obando. Y a él la corona le había dado el cargo de realizar la explotación de los indios, la primera forma de explotación de los indios mediante las encomiendas, el reparto de indios, pues. Por eso los indios fueron esclavizados al comienzo de la invasión. Y después ya el rey reaccionó con las campañas de Bartolomé de las Casas, ¿no?, pidiendo que los indios no sean esclavizados, que los indios sean mejor tratados, que los indios sean declarados seres humanos, etcétera, ¿no? Pero en primera instancia, cuando todavía Bartolomé de las Casas no daba sus gritos de protesta, los indios eran muy maltratados por los encomenderos, que fueron los primeros españoles explotadores de la mano de obra de los indígenas, y que eran explotados pues de una manera inhumana, ¿no? Entonces, jóvenes, cuando llega la Española,
el gobernador Nicolás de Obando lo recibe con los brazos abiertos o no lo recibe a Cristóbal Colón? ¿Qué dicen ustedes? No lo recibe, ¿eh? No lo recibe. Pregunto, ¿y quién le da el encargo de Nicolás de Obando a Cristóbal Colón? Un joven cuya estrella irá subiendo. Le va a comunicar a Cristóbal Colón que no será recibido en la isla La Española. Pregunto, ¿a qué joven me estoy refiriendo nacido en España? Hijo ilegítimo y por tanto analfabeto, marginado por su padre, porque era un hijo habido fuera del matrimonio, un hijo llamado en esa época bastardo o ilegítimo, que desde que tenía uso de razón tenía que trabajar en labores diversas, pero fugó de su hogar pensando que siendo soldado va a alcanzar la riqueza que la vida le negaba en su casa. ¿A quién me estoy refiriendo? Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, nacido en Trujillo de Extremadura, le va a decir a Cristóbal Colón que no será recibido. Jóvenes, Cristóbal Colón va a morir el 20 de mayo de 1506, sin saber que había llegado a un nuevo mundo. ¿Quién le puso el nombre de América a este continente? Jóvenes cachimbos del aula 7 de ese predio. Américo Vespucio. ¡No! Por supuesto que no. ¿Quién le puso el nombre de América a este continente? Fue un alemán. No me digas Hitler, ¿eh? Fue un alemán. Su nombre. Rickman, creo que se llamaba. Muy bien, Matías Rickman. Matías Rickman lee la carta de Américo Vespucio. Américo Vespucio dice que este continente no son las Indias, es un nuevo mundo. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Esto no es las Indias, es un novus mundus. Lo escribe Américo Vespucio a la Academia de los Vosgos, donde estaba el alemán Matías Rickman. Y Matías Rickman se adhiere al señor Américo Vespucio y propone que nuestro continente se llame América en honor a Américo Vespucio. ¿Quién es Américo Vespucio? ¿El que propuso el nombre de América o el descubridor intelectual de América, entre comillas, como así lo suelen llamar también algunos historiadores? ¿Qué sería Américo Vespucio? ¿El que propuso el nombre de América o el descubridor intelectual de América? ¡Vamos! Descubridor intelectual. El descubridor intelectual de América. Muy bien, ese es el papel que le corresponde al señor Américo Vespucio. ¿De acuerdo? Hasta el momento, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda que los asalte? Yo les hago una pregunta. ¿Quién descubrió el paso a las Indias para España? Yo ya lo he dicho, ¿eh? Pero a ver si recuerdan ustedes. ¿Quién descubrió el paso a las Indias? ¿Quién sí llegó a las Indias pero navegando para España? Colón quiso, pero no pudo. ¿Pero qué navegante sí lo hizo? Un portugués famoso. Un portugués que ustedes lo hayan repetido su nombre varias Vasco veces. da Gama. ¡No! Estoy diciendo para España. Vasco da Gama llegó a las Indias para Portugal. Yo estoy diciendo para España. ¡Hablen! Ahí está. A ver si se acuerdan. Ahí está. Con azul. Los viajes de los españoles. Magallanes. Magallanes.
Magallanes, pues el paso fue por el estrecho de Todos los Santos, llamado ahora Estrecho de Magallanes. Y en las islas de las Filipinas lo mataron. ¿Qué dominio, qué colonia asiática tendrá España? Las Filipinas. Claro que sí. Intendiquechu Manachu. A ver, jóvenes, un minuto para pasar la práctica, por favor. Un minutito y volvemos. Solamente un minuto y pasamos la práctica. A ver, un comprendido al audio. ¿Cómo se escucha? A ver, jóvenes, un comprendido al audio. ¿Cómo se escucha? Sí se escucha, profesor. A ver, Sí se escucha, profe. pregunta 1. Intelectuales que revisaron el proyecto de Cristóbal Colón. Fue una universidad, ¿se acuerdan? La Junta, la Junta de Sabios de Salamanca. A ver, la pregunta 6. ¿Cuántos viajes realizó Colón a América? La 6. ¿Cuántos viajes realizó Colón a América? 4. 4. 4. La 2. Colón ingresó al continente americano, ¿por qué mar? ¿Se acuerdan? Caribe. Caribe. La pregunta 7. Caribe. El célebre viaje de circunnavegación de Magallanes, ¿qué significó? Si usted le está dando una vuelta al mundo. La esfericidad de la Tierra. La esfericidad de la Tierra. Claro, demostrar la esfericidad de la Tierra. Pregunta 3. Detonante principal de la expansión europea. Caída de Constantinopla. Rupert La caída de Constantinopla originó todo lo demás, ¿no es cierto? La intensificación de búsqueda de nuevas rutas comerciales. Pregunta 8. ¿Primer asiento español en América? Navidad. Español. Fortín, el Fortín, No. la Navidad. Fortín, la Navidad. Letra D. Pregunta 4. ¿Financió el proyecto de Colón? Santángel. Luis de Santángel, muy bien. Pregunta 9. Acuerdo suscrito entre Colón y los Reyes Católicos. Capitulación de Santa Fe. Capitulación de Santa Fe, muy bien. Letra D. Pregunta 5. Colonizaron las costas occidentales de África y se enriquecieron Los portugueses. esclavos. Portugueses. Los portugueses. Portugueses. La 5, la B de bueno, portugueses. La 10, región americana a la que llegó Colón durante su primer viaje. Bahamas. Las Bahamas, ¿sí o no?
Las Bahamas. A ver, pasamos entonces a la pregunta número 11. Isla de las Antillas a las que Colón bautizó como Juana. Cosa Jamaica. más grande de la vida, Cuba. che. Cuba. Cuba. Juan, acuérdate, a Juana, ¿cómo la llamaban? Juana la loca, hija de los reyes católicos, ¿sí o no? Entonces le pusieron el nombre de Juana a Cuba. La 16, con el descubrimiento de América, ¿qué edad se vivía en Europa? Moderna. La moderna, ¿sí o no? La burguesía ya había aparecido, los negocios se hacían cada vez más frecuentes, los viajes de expansión también, para buscar nuevos mercados, nuevas colonias, nueva mano de obra. Pregunta 12. Tratado del siglo XV que divide al mundo entre España y Portugal. Tordesillas. Tordesillas. Tratado de Tordesillas. Pregunta 17. ¿Encontró las costas de Brasil? Vasco da Gama. Vasco da Gama encontró a las Indias, ¿no? Pedro Álvarez. Pedro Álvarez de Cabral, el año 1500. Ya se había firmado la capitulación el Tratado de Tordesillas. Pregunta 13. Portugués que llegó a las Indias siguiendo la ruta africana. Vasco da Gama. Ahora sí, Vasco da Gama, ¿sí o no? Y la pregunta 18. Con la capitulación de Santa Fe, ¿qué título se le concede a Cristóbal Colón? De virrey. ¿Ah? ¿Cuál es el título más importante en esa época? Virrey. Virrey. ¿Estás seguro? ¿Qué título se le dio a Francisco Pizarro con la capitulación de Toledo? ¿Se acordarán? Gobernador. Gobernador, pues. El título de gobernador es el más importante en esa época. Y a todas las personas que suscriben una capitulación con el rey, el primer título que se le da es el título de gobernador. Es el título más ansiado, es el título más querido, más pretendido, más ambicionado por las personas de esa época. Pregunta 14. Italiano que descubrió que las rutas halladas por Colón corresponden a un nuevo mundo. Vespucio. Claro, Américo Vespucio. Él fue italiano, ¿eh? Pues su nombre, su apellido no es Vespucio. Su apellido es Vespucci, ¿no? Con doble C y una I al final, ¿no? La doble C se pronuncia como una Che, ¿no? Vespucci. Pero un español no va a estar diciendo pues, Vespucci, de frente dice Vespucio, más fácil, ¿sí o no? Américo Vespucio, el descubridor intelectual de América, ¿sí o no? Y la pregunta 19, ¿encontró el Río de la Plata? Juan Díaz de Solís. Juan Díaz de Solís. Pregunta 15, descubrimiento de Colón en su cuarto viaje. Fácil. ¿Te acuerdas que llegó a América Central? Sería Honduras, ¿sí o no? Porque ya había llegado a los demás territorios. Faltaba entonces Honduras. A ver si se acuerdan, ¿en Jamaica llegó en qué viaje? ¿Del primero al cuarto? Primero. No. No. Jamaica, segundo, pues al que le nombran Santiago. Jamaica le nombran Santiago. Venezuela, ¿en qué viaje llegó? Tercero. Tercero. Tercero.
Primera vez que llegan a tierra firme, ¿sí o no? Primera vez que llegan a tierra firme, ¿no? La española, Segundo. Primero. primero, pues, porque la Primero. española es Haití. A Haití le ponen el nombre la española. Y ahí se funda en el segundo viaje la primera ciudad llamada la Isabela. ¿De acuerdo? Esas palabritas siempre hay que recordarlas porque ha venido en los exámenes de admisión. ¿Ya? Pregunta 20, Francisco Orellana. Bueno, esto ya es posterior, pero de todas maneras, esto es contemporáneo ya con las guerras civiles entre pizarristas y almagristas, ¿no? Entonces, Gonzalo Pizarro quiso descubrir el país del Dorado, donde en la selva había bastante oro, y mandó a su capitán Francisco Orellana. Y él surcó un río enorme, ¿no? Donde los tripulantes vieron mujeres blancas, grandes, membrudas. Si tú ves mujeres blancas, grandes, membrudas, entonces es como si, y sobre todo armadas, ¿qué cosas se te viene a la mente? Una leyenda de los griegos, la leyenda de las Amazonas, ¿sí o no? Amazonas. Descubrió el río, y aquí se le otorga ese título de descubridor del río Amazonas a Francisco de Orellana, ¿de acuerdo? Francisco de Orellana, el español que descubrió el río Amazonas en la expedición de Gonzalo Pizarro, en busca de oro y plata en el Dorado, así se llamaba esos lugares de la selva donde se pensaba que algún día había oro y plata en abundancia. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda que los atormente? Profesor, disculpe. A Colón se le atribuyeron los títulos de almirante del mar, virrey y gobernador. ¿Qué pasa si en una alternativa tenemos los tres? Claro, eso ya en el momento de elaborar la pregunta, los profesores van a tener que hilar muy fino, porque no puede haber una pregunta que tenga varias respuestas, ¿no? Yo les he dado mi punto de vista. El título de gobernador es el título que más pretendían los conquistadores en aquella época. ¿Eso es verdad o no? Todos querían el título de gobernador, ¿no? Francisco Pizarro tuvo el título de gobernador, ¿no? ¿Qué cosa quiso Diego de Almagro y por eso se rebeló también contra Francisco Pizarro? El título de gobernador, ¿no? El título de virrey era un título nominal, no era un título simbólico, pero el título con el cual tú te haces dueño, responsable y jefe de un territorio era el título de gobernador, ¿sí o no? ¿No? Entonces, es muy probable que no venga una pregunta que tenga posibilidades de varias respuestas. En todo caso, si viniera, eso es una pregunta a favor del alumno, ¿no? Pero estoy muy seguro que eso no va a ocurrir. Otra pregunta, por favor. ¿Ninguna? Bueno, un agradecimiento al señor representante de la plana administrativa. Tengo entendido que es el señor Manuel Chicoma. A ver si me puede confirmar. Sí, profesor, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Ya, usted, su nombre completo es Manuel Chicoma, ¿verdad? Para Sí. enviar asistencia. Sí, profesor, no se olvide de la asistencia, por favor. Ya, muchas gracias. Saludos. Ya. Jóvenes, hemos culminado importante clase sobre ocupación americana. Si no hay ninguna pregunta, entonces declaramos por concluida esta clase. Muchas gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad. Y como siempre, a triunfar. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.